Tengo en mis manos el proyecto de presupuesto complementario correspondiente al año 2019. Cada año el gobierno recibe la aprobación de un presupuesto general de la nación para la ejecución de los ingresos y gastos y los financiamientos que va a tomar durante un año específico, siempre un año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero la ley le permite establecer o someter una especie de proyecto complementario que que debería ser sometido más o menos a mediados de año, entre junio y julio, donde el gobierno debe decir al Congreso: mira, mi estimación de ingresos falló, o mi estimación de gastos va a ser mayor o va a ser menor, o mi estimación de ingresos va a ser mayor o va a ser menor, y entonces mi déficit va a variar o no va a variar, voy a necesitar más dinero prestado o voy a necesitar menos dinero prestado. Pero tradicionalmente, en la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, ese presupuesto complementario se somete más o menos junto con el presupuesto que va a regir el año siguiente, es decir, en el mes de octubre, cuando ya prácticamente el año está ejecutado, para enderezar cosas que se supone que deberían enderezarse antes de que se produzcan. Por eso debería ser a mediados de año y no a finales de año. Esta vez el gobierno ha sometido un proyecto de presupuesto complementario, donde le está diciendo a el Congreso Nacional, por un lado, que su estimación de ingresos va a ser menor en 15,000 millones de pesos y que su estimación de gastos va a ser mayor en alrededor de 10,000 millones de pesos. Por lo tanto, le está diciendo al Congreso: mira, mi déficit, que iba a ser de 75,000 millones, 75,500 millones, va a ser de 100,700 millones. Porque voy a necesitar 25,000 millones de pesos adicionales. Es decir, que el Congreso le autorice a tomar prestada esa cantidad para completar el déficit. Claro, por otro lado, el Poder Ejecutivo le está diciendo al Congreso que va a tener unos ingresos extraordinarios fuera de lo presupuestado de alrededor de 2,600 millones de pesos. Por lo tanto, en lugar de necesitar 25,500 millones de pesos, va a necesitar más o menos 22,500 o 23,000 millones de pesos. Entonces le está diciendo a el Congreso: mira, tú me autorizaste a endeudarme para cubrir el déficit por 75,500 millones de pesos. Necesito que me autorices a endeudarme por 98,000 millones de pesos, porque voy a necesitar 23,000 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque mi estimación de ingresos se cayó en 15,000 millones y porque mi estimación de gastos va a subir en 10,000 millones. La suma de eso me da 25,000 millones menos los 2,600. Bueno, entonces son 23,000 millones de pesos. Por otro lado, el gobierno le está diciendo al Congreso que le autorice a aumentar la partida presupuestaria de un grupito de instituciones del Estado. Y ese aumento de la partida presupuestaria es de alrededor de 7,000 millones de pesos. Que ahí debe estar justificado ese aumento de gastos que está estimando en 10,000 millones. Y por otro lado, le está diciendo también a el Congreso Nacional: mira, yo necesito que me autorices a traspasarle entre instituciones del Estado 28,000 millones de pesos que le voy a descontar a varias instituciones del Estado para traspasarla a otras instituciones del Estado. O sea, hacer una especie de recomposición de asignaciones presupuestarias. Entre las que está, por supuesto, la de aplicaciones financieras, que es la que tiene que ver con pagos de deuda, porque la mayoría de este aumento de déficit se debe a compromisos económicos de aumentos de endeudamiento interno por parte de algunas instituciones, principalmente del sector eléctrico, por el asunto del déficit, por el asunto de los costos. Ahora, a lo que quiero hacer referencia es a que el gobierno tiene cierta facilidad de someter al Congreso un presupuesto complementario a final de año y que el Congreso se lo apruebe con facilidad. Ahora, esta vez, al igual que como hizo el año pasado, yo noto que de manera específica, de los 7,000 y tantos millones de pesos que se le va a aumentar a algunas instituciones, le van a aumentar específicamente a la Cámara de Diputados 77 millones de pesos de su partida presupuestaria de este año. Pero aparte de eso, del traspaso que se va a hacer de los 28,000 millones de pesos de un grupo de instituciones a otras instituciones, le van a asignar a la Cámara de Diputados otra partida adicional de 385 millones de pesos. 385 millones de pesos más 77 millones de pesos. Me llama la atención que sea específicamente a la Cámara de Diputados y no al Congreso, al Senado y la Cámara de Diputados. Entonces uno pudiera decir, bueno, lo que pasa es que en la Cámara de Diputados la situación hoy día está un poquito más difícil.
porque hoy día el presidente, el Poder Ejecutivo tiene la situación de que como el PLD está prácticamente dividido, los legisladores del ala de Leonel Fernández ya no son legisladores 100% PLDistas o gobiernistas, sino que son legisladores que han dicho que incluso se van a quedar sentados en el Congreso. Y el gobierno necesita que le aprueben no solo ese proyecto de presupuesto complementario, sino el proyecto de presupuesto general de la Nación del año que viene, que hay que aprobarlo antes de que cierre el mes de diciembre. ¿Cómo va a ser que los otros leonelistas levanten la mano para aprobar el presupuesto? Bueno, yo no sé cómo va a ser que los otros leonelistas levanten la mano, pero me llama la atención el hecho de que le están aumentando el presupuesto a la Cámara de Diputados en alrededor de 460 millones de pesos para este año. O sea, le están aumentando la partida presupuestaria y no se la están aumentando al Senado. Claro, en el Senado no se necesita dinero, el Senado está bien. Eso te iba a preguntar, el Senado está ¿para holgado. qué se le aumentaría? El Senado está bien, su presupuesto está bien cuadrado el Senado. Y aparte de que coincidencialmente en el Senado no se necesita hacer mucho esfuerzo porque la mayoría de los senadores son senadores adeptos al sector de Danilo Medina. En la Cámara de Diputados es más difícil. Y estoy mezclando la política con la economía porque eso es lo que pasa en este país. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, para el año próximo, el gobierno ha mantenido la misma tendencia que ha mantenido en años anteriores, de estimar déficits que son déficits altos y que también le solicita al Congreso la aprobación de endeudamiento para pago de deudas. El año que viene, el gobierno va a tener que buscar prestados, por un lado 111 mil millones de pesos para cubrir el déficit fiscal de diferencia de ingresos y gastos, y por otro lado alrededor de 136 mil millones de pesos para pago de deudas. Por lo tanto, hay que buscar prestados el año que viene 247 mil millones de pesos prestados para cubrir déficit y vencimientos de deuda. Por lo menos para el año que viene el gobierno también ha sido un poco más sincero en el sentido de que ha establecido o estimado un déficit de 111 mil millones de pesos. Digo así porque en años anteriores el gobierno estima déficit de 84 mil millones, déficit de 80 mil millones, de 75 mil millones este año, y siempre termina aumentando ese déficit y presentándolo en presupuesto complementario. Ahora, el asunto es que el año que viene es mejor que el gobierno presente un proyecto de presupuesto donde estima el déficit incluso por encima del que realmente va a tener. ¿Y por qué digo eso? Porque el gobierno del presidente Danilo Medina no sabe cuál va a ser la composición del Congreso Nacional a partir del 16 de agosto del próximo año. Y aunque va a entregar el gobierno después del 16 de agosto, el presidente Danilo Medina va a salir del poder, posiblemente el PLD siga en el poder. Pero aparte de que posiblemente el PLD siga en el poder, aún sin seguir en el poder, le interesa o debe interesarle que sus finanzas se entreguen bien cuadradas en cuanto a lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Si estima un déficit alto, por encima del que incluso pudiera tener en verdad, y logra que antes de finalizar el año el Congreso le apruebe el presupuesto con un déficit alto, entonces eso le permitirá tener un presupuesto holgado con una autorización de endeudamiento tal vez por encima del que vaya a necesitar, y de esa forma podrá cuadrar ese presupuesto antes del 16 de agosto sin la necesidad de recurrir a un presupuesto complementario o sin la necesidad de dejarle ese lío al nuevo presidente que llegue, y que ese presidente que llegue, si no es del sector de Danilo Medina, entonces comience a denunciar situaciones de mala administración presupuestaria, porque todos los gobiernos cuando llegan nuevos, lo primero que hacen es revisar los números para entonces denunciar el desastre que hubo anteriormente. Y podemos recordar al propio Danilo Medina cuando dijo en el año 2012 que había heredado de su antecesor una maleta cargada de recibos de pago, lo cual se vio un poco feo porque hay que reconocer y recordar que el presidente Danilo Medina ganó las elecciones del año 2012 en gran medida por el exceso de gastos en que incurrió Leonel Fernández para poder montarse en una campaña política que garantizara su triunfo, y efectivamente ganó, pero efectivamente también aumentó el déficit fiscal y efectivamente le dejó el país prácticamente hipotecado a Danilo Medina. Pero Danilo Medina debió, por lo menos, si no decirlo, por lo menos al decirlo, no manifestarlo de manera tan abierta. Pero
para el año que viene va a suceder algo parecido. Porque posiblemente el Congreso Nacional no sea 100% PLDista una vez pasen las elecciones. Va a cambiar esa composición. Y posiblemente el gobierno que tengamos a partir del 16 de agosto no sea necesariamente un gobierno del PLD. Puede ser del PLD, pero también puede que no sea, porque a elecciones se va precisamente a ganar o a perder. Entonces, dada esa situación, la estimación de déficit de 111,000 millones de pesos para el año que viene es políticamente conveniente. Un déficit que pudiera estar por encima del que realmente se va a tener. Pero no deja de ser lamentable la situación de que todos los años incurrimos en lo mismo. Una estimación de ingresos que está por encima de lo que realmente se va a obtener y una estimación de gastos que está por encima de lo posible y que generalmente se dispara más allá de lo previamente aprobado, principalmente en años de campaña electoral.